Muy buenos días, Dios les bendiga. Quisiera compartir con ustedes en este día un pequeño devocional o una pequeña reflexión que se encuentra en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1. Y en el verso 1 vamos a estar reflexionando. La primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses fue escrita en el año 52 o 53 después de Cristo, como dicen algunos autores. Fue escrita para la iglesia que estaba en la ciudad de Tesalónica. La ciudad de Tesalónica, queridos amigos y hermanos, era una colonia romana. Y una ciudad que era una colonia romana, según la estrategia de ese tiempo de los romanos, sería una ciudad que en el tiempo o progresivamente adoptaría las leyes y costumbres romanas. De esta manera, las colonias se iban convirtiendo en una pequeña Roma. Y Tesalónica era esa clase de colonia romana. Estaba en el centro del imperio, era la ciudad principal de Macedonia y por ende la ciudad y la iglesia que allí se plantó estaba propensa a ser transformada y profundamente influenciada por la cultura y las leyes romanas. Por esta razón, Pablo escribe esta carta para instruir y transmitir consuelo a los creyentes de esta ciudad, los cuales vivían en constante presión social, cultural y espiritual. Y fíjense que en medio de esta presión, la iglesia de Tesalónica era una iglesia ejemplar, una iglesia modelo, una iglesia que no sucumbió a la presión de la cultura romana, según lo menciona Pablo en el capítulo 1, verso 7, diciendo: de esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Esta iglesia, hermanos, era un testimonio para toda la región y pasó a ser ejemplo pese a toda la presión que había sobre ella. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿qué fue lo que mantuvo firme a esta iglesia? ¿Por qué no fue transformada o influenciada por la cultura del imperio? Y quisiera que reflexionáramos en esto el día de hoy. En el versículo 1 del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros. Y quisiera destacar de este versículo tres cosas. En primer lugar, destacar la humildad de Pablo al incluir a Silvano y a Timoteo en el saludo. Al añadir los nombres de ellos, Pablo revela su humildad, los hace partícipe del contenido de esta carta. Esto fue un gesto muy noble por parte de Pablo, pero esto lo hacía siempre, Él siempre se identificó con sus hermanos en la fe. Él nunca mostró estar por encima de otros que estaban trabajando para el Señor. Esto es algo que tenemos que recordar, querida iglesia y queridos amigos, y aprender hoy en relación con el ministerio cristiano. No se puede poner a nadie, ni nadie se puede colocar por sobre otro. Como cristianos, todos están al mismo nivel en cuanto a la convivencia y a la práctica de la vida cristiana. Dios espera que honremos y vivamos respetando y mirando a los demás, como dice bien el apóstol Pablo, como superiores a nosotros mismos. Qué hermoso, ¿verdad? Lo segundo que quiero destacar es a esa iglesia que se mantuvo firme frente a la presión social, cultural y espiritual del Imperio Romano. Y eso fue porque se mantuvo firme en Dios y en Cristo. Y eso no le permitió que fuera influenciada. Pablo destaca esta cualidad en la iglesia. Él dice a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Estar en Cristo y en Dios implica una relación que abarca todo el ser y todo el hacer de la persona y de la iglesia.
Estar en Cristo y en Dios es una relación que tiene poder para salvar, para sustentar, para mantener, para librar y bendecir. Esto implica una posición de bendición en los creyentes. Estar en Dios, en el Dios Padre, estar en Cristo, implica una posición de bendición. Lo que Pablo en realidad está diciendo sobre la iglesia de Tesalónica era que tenía una unión y una comunión tan profunda con el Padre y con Jesucristo, que la iglesia estaba envuelta, inundada, estaba establecida en Cristo. Dios y Cristo era la atmósfera en que se movía, en que vivía y tenía su existencia la iglesia. Queridos hermanos, la verdadera iglesia está en Dios y Dios está en ella. Y no hay posibilidad alguna de verdadera vida, de sustento y seguridad para la iglesia fuera o aparte de Cristo. Porque como dice Hechos capítulo 17, 28, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Entonces, la iglesia, que somos todos los creyentes en Cristo, por su gracia estamos inundados, sumergidos y fundamentados en Jesucristo. Y por Él existimos, vivimos y nos movemos en medio de estos tiempos. La iglesia no debe temer ni desesperarse, sino que debe regocijarse al alero de un Dios y de un Salvador que la sostiene en amor y que no dejará que sea confundida por la cultura de este mundo ni por los tiempos difíciles que podamos estar viviendo. Así que yo te animo, querido hermano, porque tú y yo estamos en Dios Padre y en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y eso nos da una posición de bendición frente a la realidad que estamos viviendo. Y en tercer lugar, Pablo dice a la iglesia de Tesalónica: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tanto la gracia, hermanos, como la paz que necesita la iglesia para enfrentar estos tiempos viene de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y querido oyente, aquella gracia que trajo paz con Dios y una relación vital con el Señor Jesucristo a aquellos creyentes de la iglesia de Tesalónica del primer siglo, aquella gracia está disponible para usted por medio de la fe. Por la fe en la gracia de Dios que se manifestó en la muerte de su Hijo Jesucristo, usted puede alcanzar paz. Paz para con Dios, paz para consigo mismo, paz para con los demás. Paz para enfrentar la realidad compleja y difícil que le rodea. Queridos hermanos y amigos, quizás para concluir quiero dejar para su reflexión algunas preguntas que nos harán reflexionar. ¿De qué manera veo a quienes están a mi lado? ¿Cómo reconozco y hago partícipe de lo que hago a los demás? ¿De qué manera, querido hermano y amigo, permanezco en Cristo? ¿Qué estoy haciendo para que Él inunde y envuelva mi vida y me dé la seguridad que necesito? ¿Estoy disfrutando de la gracia y de la paz que nos da Cristo? Bueno, estas son preguntas para que nosotros podamos reflexionar y que el Señor nos ayude, nos bendiga, nos fortalezca y nos inunde de su paz y de su gracia. Estamos en Él, estamos en Él. Y esa posición nos da seguridad y nos da una vida de bendición. Porque Él lo inunda todo, porque Él lo llena todo,
porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Así que Dios te bendiga en este día. Vamos a orar un minuto. Padre, gracias te damos, porque tú, Señor, lo inundas todo, lo llenas todo, y en ti vivimos, y en ti confiamos, y en ti, Señor, podemos estar seguros. Gracias porque tú has hablado a nuestra vida a través de esta reflexión, de este pequeño devocional. Te pedimos que tú nos hagas vivir mirando a los demás como superiores a nosotros mismos. Te pedimos que tú nos ayudes a estar en Cristo, a inundarnos en Él, a estar establecidos en su verdad, para no estar confundidos, ni ser arrastrados por la cultura, ni temer, Señor, a las circunstancias que nos rodean. Gracias te damos, Señor, porque tú en Jesucristo nos inundas de gracia y de paz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.